Saludos a todos. Este es el primer video de la serie de PLC. Vamos a comenzar con el tema de diagramas de escalera. De la manera que vamos a estar viendo los controladores programables, es que vamos a ir un poco sobre la historia. Vamos a estar utilizando el tema de neumática, que fue lo que ya aprendimos en el tema pasado. Y vamos a comenzar mirando cómo los diagramas de escaleras y los esquemáticos se usaban con relés y cómo se pueden usar con sistemas neumáticos. Para comenzar, vamos a mirar ahora cuáles son los tipos de relés que hay. La mayoría de los relés que se usan con PLCs son electromagnéticos porque son los que más corriente aguantan, pero también hay un tipo reed, es un tipo de relé que cambia su estado de acuerdo a la temperatura, pasa una corriente y, y entonces abre el contacto cuando se calienta. Y entonces funcionan, ¿verdad? Como si fuera un normalmente cerrado que va abriendo. Y ya mismo vamos a hablar de qué es un normalmente cerrado y de lo que es un normalmente abierto. Y por último están los de estados sólidos, que dentro de ellos lo que tienen son transistores o optotransistores acoplados en la parte que equivalen para activar el relé. Y por el otro lado, pues va a tener eh, por donde va a pasar la corriente grande. Y entonces los varios usos, usted lo puede utilizar para implementar lógica o puede usarlo para transmitir potencia o energía a un sistema más grande, como es la mayoría de las veces que se usa para eh, acompañar con un PLC. Este modelo en particular también tiene, ¿verdad?, un disipador de calor porque tiende a calentarse un poco. Este modelo trabaja en 240 voltios, para que tengan una idea, así que usted puede tener 24 voltios en este lado, manejando una carga que necesite 240 voltios. Así que usted puede tener un lado que es bastante seguro, 24 voltios muy rara la vez va a matar a alguien, pero 240 voltios pues le puede hacer daño a una persona. Así que es una manera de que usted controle a bajo voltaje una carga de voltaje alto. ¿En qué consiste un relé? Tradicionalmente, hablando de un relé electromecánico, que es lo que le va a dar más tarde los símbolos al diagrama de escalera, pues va a tener un coil, ¿verdad?, un embobinado. Este embobinado va a tener una placa que va a traer un interruptor. Y entonces cuando usted energiza el embobinado, el campo magnético se va a energizar y entonces vamos a ver que el interruptor cambia de estado. Así que fíjense, tenemos un lado común y tenemos entonces un lado que tiene continuidad. A ese lado, ese terminal, se le conoce como normalmente cerrado. En inglés, normally closed, son las mismas letras. Y entonces, cuando se cambia de estado, el interruptor baja, pues vemos que hay un contacto que va a tener un nuevo contacto solamente cuando está energizado, pero mientras tanto estaba abierto. Así que ahí tenemos el normalmente abierto o normally open, de ahí es que sale la O del inglés, que solamente va a dejar pasar corriente si solo si, va a conectar con el común si solo si el coil o el embobinado está encendido. Este relé se le conoce por las siglas en inglés Single Pole Double Through. Es un solo polo y se refiere al común, solamente tiene un común, un solo polo, y tiene dos rutas, ¿verdad? Para la normalmente cerrada y la normalmente abierta. Y de ahí sale el nombre que acaban de ver en pantalla. De estos mismos relés, la misma forma, pudiéramos tener doble polo, doble tiro, ¿verdad? Aquí tenemos dos comunes y es que un solo embobinado me va a traer los dos contactos,
De manera que cuando se energiza el embobinado, el común 2 va a hacer contacto con el normalmente abierto 2 y el común 1 va a hacer contacto con el normalmente abierto 1. Cuando no está energizado el embobinado, pues se mantiene haciendo contacto con el normalmente cerrado como es el caso. Y entonces, siendo estas las partes tradicionales de un relé, cuando en la historia los diagramas de escalera se empezaron a poner más complejos y se movieron entonces a hacer unos esquemáticos eléctricos más reducidos. Y entonces, cuando eso sucedió, el estándar le puso un círculo con dos rayas de esta manera a la parte del embobinado. Y la parte del contacto de normalmente abierto le puso dos líneas paralelas, ¿ok? Y al que es de normalmente cerrado le puso las mismas dos líneas paralelas, pero con una línea a través de ellos. Más adelante, cuando empezamos a ver los simuladores en las PCs, vimos que se adoptó este otro símbolo para normalmente abierto. El normalmente abierto tiene las dos líneas y una línea en el medio que toca las dos líneas. Fíjense que no atraviesa. Eso lo que significa es que va a ser un normalmente abierto, un contacto normalmente abierto, pero el embobinado está energizado. ¿Ok? Y esto se va a mostrar mayormente en programas de computadora, en un diagrama de papel, un esquemático de papel, pues solamente se debe usar el símbolo de arriba, a menos que inicialmente esté energizado y usted quiera enfatizar que en las condiciones iniciales es que está energizado el embobinado. De la misma manera, el normalmente cerrado va a tener las líneas interrumpida, la línea que atraviesa las dos líneas paralelas va a estar interrumpida con un vacío indicando que está activo el embobinado y que por lo tanto normalmente cerrado no tiene continuidad. Y de esa manera los simuladores pues lo expresan. Tradicionalmente en los símbolos, ¿verdad? Pues vamos a tener diferentes símbolos donde vamos a ver un terminal al otro lado y vamos a tener una raya. Esta raya, fíjense que debajo de la raya yo voy a tener un pequeño símbolo. Cuando el pequeño símbolo que tengo debajo de la raya está opuesto, ¿verdad?, al lado contrario del contacto, decimos que estamos hablando de un normalmente abierto. Cuando el símbolo está en el mismo lado de la raya, con el contacto del próximo terminal, como en este caso, decimos que estamos hablando de un normalmente cerrado. De manera que yo puedo tener ahora un normalmente cerrado activo, que esté abierto, y fíjense como el símbolo está en el mismo lado de la línea del terminal. Mientras que del mismo modo yo puedo tener un normalmente abierto que esté activo, el símbolo que representa posición, en este caso este pequeño triángulo que estoy señalando es posición, está opuesto al lado contrario de la línea del interruptor. Así que yo voy a tener un interruptor y voy a tener un símbolo debajo. Ese símbolo debajo puede estar indicándome que, como en el caso del triángulo, es una posición. En el caso de un semicírculo con una raya es una presión. En el caso de un tipo escalera, ¿verdad?, como si estuviéramos cambiando de un umbral a otro, pues es temperatura y así por el estilo. Fíjense como el símbolo al lado del terminal muestra un normalmente cerrado, al lado opuesto de la raya del terminal me muestra un símbolo contrario a la línea de lo que está representando presión, temperatura, etcétera. Termina de hacer ruido, hija, porque